Bueno, pues saludos a todos los que estáis aquí. Es un privilegio poderos ver en estos tiempos. Y también un saludo muy fraternal a todos aquellos que por streaming nos están viendo desde sus casas. Deseo que el Señor esta mañana nos bendiga con su palabra y la meditación de su palabra, que nos hable a nuestros corazones. Como veis en la diapositiva, pues es claro que vamos a hablar de la mujer samaritana, título Dame de beber. Siempre me ha impresionado esta frase de Jesús, dame de beber. Y también la frase que samaritana le dice Jesús, dame de esa agua. Hablar de beber, hablar de agua, es hablar también de sed. ¿Esto va? Sí. Hay una frase, hay muchas frases sobre esto, pero hay una frase de Agustín de Hipona, del siglo IV, donde dice, en cada ser humano hay un vacío con la forma de Dios. Es un vacío interior que todo el mundo, todos los hombres, queramos o no, tenemos. Y ese vacío, que podríamos transponerlo a sed, ese vacío solamente es posible llenarlo con Dios. Bien, la sed es... No. La sed es quizá la pulsión, la necesidad más imperiosa que los hombres tenemos. No todos hemos pasado sed de verdad. Pero cuando me dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Paso al versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pasamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo,
me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestros corazones. Y para empezar, creo que sería bueno reconstruir un poco la escena donde se da esta conversación. En el tiempo de Jesús, Palestina, y aún hoy, pues no tenía de norte a sur más de 200 kilómetros. Podemos ver, aquí está el norte en Galilea y aquí está el sur, en el extremo sur de Judea. Desde el norte al sur no hay más de 200 kilómetros. Y aunque es una región pues bastante limitada, digamos un poco más que de aquí a Alicante, pues estaba dividida en tres, digamos, provincias. La provincia del norte era Galilea, la provincia central era Samaria y la provincia del sur era Judea. Jesús decidió, en este momento se encontraba en la parte de Judea, por aquí, porque dice que bautizaba también, no él, sino sus discípulos estaban bautizando a gente aquí, más o menos en el Jordán. Y ante la oposición de los fariseos, Jesús decidió salir de Judea, no quería enfrentamientos y quiso volver a Galilea. Recordamos que el centro de operaciones de Jesús se encontraba en Capernaum. Él vivía en Nazaret, se trasladó a Capernaum, donde estaba el centro, digamos, de operaciones de su ministerio. Así que tenía que hacer un viaje, trasladarse desde Judea a Galilea. Claro, por supuesto, sus discípulos iban a pie. Y Jesús eligió el camino más corto. Bien, dice la palabra, y es interesante notarla, que en el versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. Y quisiera un poco entrar en esta palabra, que le era necesario o le convenía, en otras traducciones, pasar por Samaria, porque realmente no era preciso. De hecho, los judíos y también los de Galilea, normalmente para trasladarse del norte al sur o del sur al norte, dada la mala relación, el odio, la inquina que tenían con los samaritanos de aquí, lo que hacían era pasar el río Jordán y por esta zona oriental del río Jordán subir hasta Decápolis y ya desde la zona esta pasar a Galilea y entrar a la ciudad que fuera, en este caso Capernaum. Bien, la ruta más corta era otra. La ruta más corta estaba en Jerusalén, cruzar por aquí, cruzar por Samaria y, pasando por Samaria, llegar a Galilea. Esta ruta costaba aproximadamente 3 días a pie. Sin embargo, la otra ruta costaba como 2 veces más. Y Jesús elige la corta. ¿Por qué lo elige? ¿Por abreviar tiempo? Quizá no. Dice que le convenía, le era necesario pasar por Samaria, pero esa necesidad no era tanto de tiempo,
no era tanto de comodidad, sino era una necesidad que creo yo que tenía que ver con su misión espiritual. Él había venido a anunciar el reino de Dios. Él había venido a cumplir la obra de Dios. Y su misión era hacer bienes y predicar el Evangelio. Pero él quería predicar el Evangelio a todos. Su misión era una misión que, aunque se centraba en Israel, estaba dada para todo el mundo. Y el inicio de esta universalidad del Evangelio se da aquí, en Samaria. Él tiene necesidad por su misión de pasar en Samaria. Quizá en su saber, en su conocimiento, Jesús ya preveía que allí había una persona, y no solamente una persona, sino muchas personas que necesitaban saber de la buena noticia, que necesitaban saber que Él era el agua de vida. Y bien, Él vino y cogió este camino, y este camino pasaba por un pueblo que se llamaba Sicar. Bueno, no está aquí en el mapa, pero estaba a esta altura. Habían un monte allí, que era el monte Gerizim, donde había un templo de adoración de los samaritanos a Dios, un templo alternativo al de Jerusalén. Por ahí pasaba la carretera que iba de Samaria, llegaba a una bifurcación, y esa bifurcación estaba aproximadamente a 1 kilómetro de una ciudad que era Sicar. Y dice el texto que allí llegó Jesús con sus discípulos. Y Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Bien, era un lugar muy especial, porque en ese lugar se encontraba un pozo, pero no era cualquier pozo. Se dice que era el pozo de Jacob. Allí se ubicaba también la parcela, el trozo de terreno que Abraham había comprado a los hijos de Amor y que recibió Jacob, y que Jacob legó a su hijo José. Y sabemos que José murió en Egipto, sus restos fueron trasladados hasta la tierra de Palestina y enterrados precisamente allí, en esa heredad que estaba también junto al pozo. Y era, por tanto, un lugar que estaba repleto de recuerdos, tanto religiosos para los samaritanos y también para los judíos, pero aquellos estaban en Samaria y los samaritanos estaban orgullosos de esos recuerdos que tenían que ver con sus padres, digamos, patriarcas de donde descendían. Era un recuerdo religioso y al mismo tiempo nacional del pasado. Era un lugar que traía muchos recuerdos a la mente, que tenía un contenido, por así decirlo, un contenido, voy a poner entre comillas, religioso. Tenía un contenido religioso. Y allí había el pozo. Ese pozo lo había abierto Jacob. El pozo era profundo. Aún hoy está el pozo. Todavía ese pozo existe. Y era un pozo que es bastante profundo, tiene unos 30 metros. No es un manantial, es decir, ese pozo no es un manantial de agua que brota como un río allí, sino que es un pozo que recoge las filtraciones de las aguas y va acumulando estas filtraciones, y allí está el agua, pero está a un nivel bastante profundo. Por tanto, si no se tenía algún medio, algún recipiente, alguna cuerda para poder echarlo a lo profundo del pozo, era imposible beber de ese pozo.
y vemos allí a Jesús que se sienta a descansar y que se sienta a descansar cansado del camino y al mismo tiempo sediento. Y puntualiza el evangelista que era como la hora sexta. Estamos hablando de que era la hora del mediodía, a las 12 del sol, a las 12 horas solar, cuando el sol cae con más aplomo. Cansado, sediento, se sienta junto al pozo allí con todo el calor, se queda solo porque sus discípulos han ido a comprar a la ciudad de Sicar y allí llega una mujer a sacar agua, a la que se llama una mujer samaritana, porque era de Samaria. Y esto es un tanto sorprendente, lo leemos, pero es un tanto sorprendente, porque esa mujer a las 12 y pico del mediodía, con todo el calor, va a sacar agua de allí, a un pozo que era el pozo de Jacob y que estaba a más de 1 kilómetro de donde vivía, porque en Sicar, donde vivía, habrían aguas, habría agua, habían pozos. Pero ¿por qué va la mujer a esta distancia, con este calor y a esta hora, a sacar agua? Esto nos hace pensar qué pasaba con aquella mujer y qué pasaba, como veremos después. Posiblemente el problema es que sus vecinas, las mujeres de Sicar, que iban a sacar agua por la mañana a primera hora o al atardecer, cuando el sol ya bajaba, no le dejaban posiblemente sacar agua de los pozos que había en Sicar, porque no la trataban, porque la marginaban, porque la rechazaban, porque la repudiaban por algo, como veremos después y explicaremos así, que esta mujer con su cántaro recorre 1,5 kilómetros para ir a este pozo a sacar agua. Y allí se encuentra Jesús solo y precisamente sentado al lado del pozo. Y bueno, pues Jesús se dirige a ella y creo que hasta cierto punto es normal. Jesús estaba sediento y le dice: mujer, dame de beber. Bueno, ella tenía un cántaro, iba a sacar agua y podía darle agua a Jesús en aquella situación. Pero si nos damos cuenta por su respuesta, en principio no lo hace y no sabemos hasta qué punto llega a hacerlo. No le da de beber a Jesús, sino que le contesta muy sorprendida le contesta y le dice: yo soy una mujer y además soy samaritana. Sin embargo, tú eres un hombre y además de eso eres judío. ¿Cómo es que me pides a mí, dame de beber? Bien, el problema estaba ahí. Ahí comienza la historia y es una historia como pocas, porque pocas historias en los evangelios, pocas conversaciones en los evangelios revelan tan claramente el carácter y la actitud de Jesús. Porque en este pasaje vemos muy bien quién es Jesús, de una forma brillante. En primer lugar, Juan, el evangelista Juan, que narra esta situación, nos hace ver, nos presenta la realidad de la humanidad de Jesús. Bien, en el Evangelio de Juan lo que se hace mucho énfasis es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús
se ha escrito para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Bien, pues a pesar de enfatizar este aspecto de la divinidad de Jesús, Juan en este pasaje presenta a ese Hijo de Dios, a ese que es el ungido de Dios, lo presenta como un hombre, y como un hombre en una situación, digamos, delicada, en una situación de sufrimiento, porque es un hombre que viene cansado del camino, que viene acalorado, que viene sediento, que tiene que sentarse ahí al lado del pozo y que encima tiene que depender de una mujer samaritana para que le dé agua que necesita para calmar su sed física. Pero también nos presenta el carácter simpático y amable de Jesús. Jesús se comporta con la samaritana con una comprensión y con una dulzura extraordinarias. Si en lugar de ser Jesús el que hubiera estado allí, hubiera sido cualquiera de los escribas, de los rabinos, de los sacerdotes, de los líderes religiosos judíos, y se hubiera dirigido a la samaritana, estoy seguro que la samaritana ni le habría contestado. Al contrario, habría cogido y se habría ido y lo habría dejado con la palabra en la boca. Pero contestar a Jesús, sin embargo, no sé qué vería la samaritana. Jesús no sé qué saludo habría previo, no tenemos toda la conversación, pero el entablar una conversación con Jesús le pareció a la mujer samaritana algo natural, la cosa más natural del mundo. Y hay más. Este pasaje nos presenta a Jesús como aquel que elimina las barreras, aquel que rompe las barreras, que las traspasa, barreras discriminatorias, barreras nacionales, barreras raciales, todas son rotas por Jesús. Porque para un judío los samaritanos eran no solo enemigos, que eran enemigos, sino eran una raza impura. Era una raza impura. Eran, bueno, poco menos que escoria. Y un judío jamás se dirigiría a un samaritano, y al contrario, un samaritano tampoco se dirigiría ni le haría bien a un judío. De hecho, tenemos un pasaje en los Evangelios significativo que se encuentra en Lucas capítulo 9, que es ya al final del ministerio de Jesús, donde dice que Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y añade, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, vieron que eran judíos o galileos que tenían aspecto de ir a Jerusalén. Y bueno, eso para un samaritano pues no le gustaba en absoluto. Él tenía que adorar en el monte Gerizim. Ese era el auténtico templo, no el de Jerusalén. El de Jerusalén para un samaritano era un templo espurio. Y vemos lo que pasa, el sentimiento que incluso tienen los discípulos de Jesús al final de su ministerio. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bien, es un pequeño ejemplo de la situación que vivían entre judíos y samaritanos. Pero había aún otra barrera más fuerte, una barrera más alta que romper, que traspasar, y era la barrera de
género. La samaritana era, además de ser samaritana, era una mujer. Bien, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, para nosotros no es normal, hablamos con nuestra mujer, con nuestros hijos, con otras mujeres en público, no hay problema, somos en nuestra sociedad, en nuestra civilización, es normal, pero trasladémonos a la situación de la sociedad de Judía y de Samaria en aquel tiempo, es decir, sobre todo para un judío. Es decir, un rabino estricto tenía prohibido, para que nos hagamos una idea, hablar con su mujer o incluso con su hija fuera de casa, en público. Tenía que hablarse en privado, en casa, pero si iba junto a su mujer o su hija por la calle, en público, no hablaba a la mujer ni a la hija. Era algo que estaba prohibido en su mentalidad y en sus normas. Y que a un rabino, a un doctor de la ley, le encontraran hablando fuera con una mujer, eso sería un deshonor y un descrédito absoluto para él. Era lo último que podía hacer. Y sin embargo, pues Jesús, como en tantas otras cosas, rompe esquemas. A las mujeres no se les enseñaba la ley. Jesús enseña a María, que está a sus pies. Jesús se rodea de mujeres discípulas. Jesús trata a las mujeres con delicadeza y considerándolas como hijas de Dios, como dignas discípulas de Él. Jesús se aparece después de resucitado por primera vez a una mujer, María Magdalena, como hemos hablado en otras ocasiones. Por tanto, para un judío que leyera en aquella época esta historia sería algo alucinante, algo increíble. Aquí estaba el que decía ser el Hijo de Dios, cansado, débil, sediento. Aquí estaba el que era el hombre más santo, escuchando con simpatía y comprensión a una mujer con una triste historia, con una historia cargada de tristeza y de dolor. Aquí estaba Jesús rompiendo las barreras de raza y de las costumbres ortodoxas judías. Aquí tenemos en este pasaje el principio, el inicio de lo que ha de ser la universalidad del Evangelio. Ese mandato que Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí empieza el inicio de la universalidad de la buena nueva del reino de Jesús. Aquí vemos a Dios en Jesús. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús estaba mostrando, era Dios obrando, y vemos a Dios obrando de esta manera y actuando en estos sentidos, rompiendo trabas, rompiendo barreras de todo tipo y comunicando la buena nueva del Evangelio. Y bien, el esquema de esta conversación es similar a la conversación que mantiene Jesús con Nicodemo. Para ser breve, Jesús hace una afirmación que la mujer toma de una forma literal. Jesús repite la afirmación de otra forma más gráfica y tampoco lo entiende. Y es entonces cuando Jesús llega a un punto en que, crítico de la conversación, cuando Jesús obliga
a su interlocutor, o a la interlocutora en este caso, a descubrir y asumir la verdad acerca de su propia vida, acerca de sí mismo. Porque realmente Jesús actuaba de esta manera porque, como dice el refrán, hay verdades que una persona no puede aprender porque se lo digan, sino que tiene que descubrirlas por sí mismo. Y aquella mujer tenía que descubrir acerca de su vida por sí misma. Y aunque Jesús esperaba que entendiera sus palabras espiritualmente, la mujer samaritana las toma una y otra vez de una forma literal, hablándole del agua viva. Agua viva, en el lenguaje común, quería decir agua corriente, agua que no está estancada, que corre. Agua de manantial, de una fuente de manantial que brota habitualmente, en oposición a lo que sería el agua estancada en un aljibe, en un pozo como este tipo, que el agua está estancada. Indudablemente era mejor para beber el agua de manantial, el agua viva, que el agua que estaba estancada. Sin embargo, la samaritana le dice, tú me ofreces agua viva, sí, me ofreces agua de manantial, pero ¿dónde está ese manantial? ¿De dónde la vas? Además, no tienes con qué. ¿De dónde la vas a sacar? Y pasa a hablarle de Jacob. Ella habla de Jacob como nuestro padre. Y aquí vemos un detalle que nos habla de que esta mujer samaritana no era atea, no era descreída, era creyente. Esa mujer tenía inquietudes religiosas. De hecho, iba a aquella parcela del pozo de Jacob, de la heredad de José, y al mismo tiempo habla de Jacob de una manera orgullosa. Nuestro padre Jacob, los samaritanos eran una raza que se había mezclado, pero ellos reclamaban el derecho de ser israelitas porque su padre Jacob eran descendientes también de Jacob, Israel, a través de sus hijos, de su hijo José y de los hijos de José, Efraín y Manasés. Y para un samaritano, Jacob era su patriarca, lo más alto dentro de lo que era su ascendencia. Y la samaritana le dice, perdonad que me veo un poquito, que le dice, lo que estás diciendo, más o menos le dice, lo que estás diciendo es una barbaridad, una blasfemia. Nuestro antepasado Jacob, cuando estaba por aquí, cavó este pozo para sacar agua para él mismo, para su familia y sus ganados. ¿Es que vas a pretender tú ser más sabio y más poderoso que Jacob? Eso es algo que nadie se puede permitir. Más o menos la respuesta de la samaritana iba en esta dirección. Bien, ¿qué me dices tú de agua viva? No tienes con qué sacarla y además crees que tu agua, esa que tú quieres dar, va a ser un agua mejor que la de este pozo de Jacob que hizo mi antepasado, nuestro antepasado, y que bebieron toda su familia y todos sus ganados. Eso es impensable, increíble. Y bien, la verdad es que los judíos también le daban un sentido distinto a la palabra agua. Agua viva era agua de manantial, pero Jesús no estaba hablando de algo nuevo, novedoso, que no se podía entender. No estaba
no estaba tampoco planteándole un enigma, porque cualquiera que tuviera un tanto de percepción espiritual se podría dar cuenta de que en el Antiguo Testamento, hasta donde se podía saber, una samaritana podría saber, el agua tenía otro sentido. El agua para un judío era a menudo la sed, aquello que calmaba la sed del alma, era Dios. La sed que el alma humana tiene de Dios, y el agua viva era esa presencia, ese don que Dios da para poder satisfacer esa sed que el alma tiene. Y eso lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se dice en Isaías que el pueblo escogido, Israel, sacaría agua con gozo de las fuentes de la salvación. El salmista David dice en el Salmo 42:1, como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el salmista, y lo dice muchísimos años atrás, cientos de años atrás, mi alma tiene sed del Dios vivo. La promesa de Dios era, yo derramaré aguas sobre el secadal, en Isaías 44:2. Muchas veces la queja desgarrada del profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, es de que el pueblo había olvidado a Dios, que era la fuente de agua viva, y había cavado para sí cisternas rotas que no contenían agua, que perdían el agua. En el profeta Zacarías se habla de que en el mundo nuevo, en la era futura, las aguas brotarían un manantial nuevo para la purificación. Se habla de que estas aguas fluirían desde Jerusalén. Todo esto está impregnado en el Antiguo Testamento de este tema del agua de Dios, del agua viva. La pregunta es, ¿estaba realmente ignorante, ciega la mujer samaritana, o en realidad no quería ver? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿esta ignorancia de qué provenía? Y sería interesante respondernos esto, y lo haremos un poquito más tarde. Jesús podía darle el agua viva que le quitaría la sed de una vez para siempre. El Señor Jesús le dice que Él le podía dar un agua, el agua viva, que nunca más tendría sed. Y esto volvió a entenderlo literalmente. De hecho, estas palabras de Jesús no eran sino su presentación como Mesías. Aquella mujer no lo estaba entendiendo, pero Jesús estaba mostrando su carácter de ungido de Dios, de hijo de Dios, de Mesías, porque también en el Antiguo Testamento se nos dice que era en Dios y solo en Dios donde se encontraba la fuente de agua que satisface toda sed. Por ejemplo, Salmo 36, versículo 9. Contigo, dice el salmista, contigo está el manantial de la vida. En Jeremías dice claramente que es el Señor el que es la fuente de agua viva. Jesús estaba hablándole de que Él traía el agua viva, esta de la que hablaba el Antiguo Testamento, a la humanidad. Y nadie podía traerla sino solamente Dios. Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías. Eso es lo que estaba afirmando Jesús. Y esta mujer samaritana, a la cual yo le tengo mucho cariño cuando la leo,
da la impresión de que lo que le responde a esa mujer a continuación es una especie de seguirle la corriente. No entiende nada, lo toma todo literalmente. Además, me empieza a pensar que Jesús dice como tonterías, que no sabe muy bien lo que dice, y le responde. Y yo creo que es una respuesta un tanto jocosa, porque le dice: dame de esa agua para que ya no tenga nunca sed y no tenga que darme la caminata, más o menos, de venir al pozo todos los días a sacarla. Bueno, pues si eso es tan bueno, pues dámelo, que así ya no voy a tener sed y además no me voy a dar la caminata de venir a por agua al pozo. Y aquí hay un quiebro en la conversación, aquí hay un punto álgido en la conversación con la samaritana. La samaritana era una persona religiosa. Como hemos dicho, hablaba de su padre Jacob, estaba en el pozo de Jacob, como dice después también, le plantea al Señor: bueno, nosotros adoramos en el monte Gerizim y vosotros en Jerusalén, ¿dónde hay que adorar? Es decir, tiene inquietudes religiosas, ella es una religiosa, pero ¿cómo era su vida? ¿Cómo era su vida moral? Y aquí Jesús va a enfrentarla con su propia vida, porque su vida era una vida pobre, era una vida miserable, era una vida transcurrida con muchísimo dolor, y aún hoy, pues, el dolor y el desprecio de todos los que les rodeaban por su situación sexual, moral en ese instante, seguramente, pero también por toda su vida. Como veremos, le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bueno, son muchos maridos. ¿Qué pasaba? ¿Había enviudado? ¿Qué había pasado? Quizá había sido repudiada por sus maridos. ¿Y por qué 5 la habían repudiado? Y ahora estaba con un hombre y ese hombre no era su marido, contra todo lo que era la convención social y religiosa de sus conciudadanos. ¿Qué habría pasado a esta mujer? ¿Qué habría pasado a esa mujer a través de su vida para que hubiera tenido 5 maridos y ahora estar con alguien que no era su marido? Pues realmente la vida muy triste. Pero se contradice su sentimiento religioso con el carácter de su vida. O sea, el carácter de su vida no es consecuente con ese sentimiento religioso que tiene. Y esto me llega a la conclusión, de que la religión es muchas veces, casi siempre, es un impedimento, y hablo de la religión como tal, para llegar auténticamente a Dios. Hay normalmente en casi todas las personas una disociación entre lo que es la religión, Dios, y lo que es mi vida. Yo cumplo mis deberes religiosos, me importan ciertas cosas, pero mi vida, eso es cosa mía. Y eso es lo que pasaba un poco con la mujer samaritana. De hecho, que Jesús en este momento, y no quiero alargarme mucho ya más, porque se hace tarde, Jesús quiebra la situación y le dice: ve, llama a tu marido y que venga. Y yo creo que aquella mujer samaritana se quedó pálida, en shock, cuando Jesús le dijo esto, porque se quedó y no sabía qué responder. Y respondió de una forma evasiva, ocultando las cosas: no tengo marido, no tengo marido. Bueno, no era del todo verdad. Y Jesús le dice y le declara lo que sabía de ella, le descubre el fondo de su corazón. Bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido.
Y entonces el corazón de aquella mujer se quedó asombrado. Jesús le estaba descubriendo el fondo de su alma. Aquella mujer en ese momento se enfrentó a lo que era su propia vida, a sí misma, se descubrió a sí misma y se vio tal como era. Es lo que pasa cuando nos enfrentamos a Cristo, cuando nos vemos delante del Señor. Es cuando venimos a Él, no sabemos, no nos damos cuenta lo sucio que estamos, hasta que llegamos a la presencia del Señor y nos ponemos delante de su santidad. Y entonces vemos lo pecadores que somos y lo sucios que estamos. Y esto provocó en aquella mujer una pregunta que parece ser ya que tiene un ápice de inquietud real, espiritual. Dice, tú eres profeta, pero hay un problema. Hay un problema. Nuestros padres y nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim, aquí cerca. Tenemos nuestro templo que es el bueno, pero tú eres judío y vosotros adoráis en Jerusalén. ¿Dónde hay que ir para buscar de verdad a Dios? Y Jesús ahí declara, el tiempo viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, ya no hay lugares especiales para adorar. En todo lugar podemos adorar a Dios. En todo lugar podemos comunicarnos con Dios. No hay discriminaciones raciales ni nacionales, ni en Jerusalén ni en Samaria, en cualquier sitio. No hay cosas específicas que nos tengan que ayudar para entrar en contacto con Dios. Dios es espíritu y lo podemos adorar desde lo profundo de nuestro corazón. Y solo queda la última duda de la samaritana que le dice, bueno, bien, tú dices todo esto y puede ser verdad, pero yo tengo mis reservas. Cuando venga el Mesías, le dice, cuando venga el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, entonces lo entenderemos todo. Bueno, bien dices esto, cuando venga ya nos lo aclarará. Y ahí viene la declaración suprema de Jesús. Posiblemente no hay muchas otras declaraciones de este tipo de Jesús. En el Evangelio de Juan solamente hay dos. Cuando le dice Jesús a la samaritana, y es precisamente a aquella mujer samaritana despreciada, pobre, a la que le da aquella revelación y le dice, yo soy ese Mesías, yo soy el que está hablando contigo. Y bueno, entonces aquella mujer dice que ya llegaron los discípulos y aquella mujer dejó el cántaro allí y se fue a comunicar a sus vecinos lo que le había pasado. Bien, dejó el cántaro, esto también es muy significativo y con esto voy a terminar. Dejó el cántaro. Ella había ido allí a buscar agua, había ido allí a recoger agua para beber, para su uso. Y ahora después de hablar con Jesús, yo no sé si a Jesús le habría dado el agua o no, pero parece ser que no. Ahora, cuando llegan los discípulos, resulta que ella, y de esta conversación con Jesús, ya no tiene necesidad de recoger agua. Jesús le ha dicho que no volverá a tener sed, pero es que realmente ya se olvida del agua, se olvida del cántaro, deja el cántaro allí y se va porque le urge la prisa de comunicar a sus vecinos, con los cuales no se trataba, a decirles lo que le había pasado. Ahora llega a sus vecinos, a los samaritanos, y les dice, mirad y ved lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, me ha dicho todo lo que yo era. Antes tenía vergüenza, antes se apartaba, antes iba al pozo a deshoras y lejos. Ahora
se comunica con los vecinos suyos y esta vergüenza se transforma en un ansia de comunicar la nueva realidad que está descubriendo en aquel que ha conocido en Jesús, que podía darle el agua de vida. Así que la samaritana deja el cántaro allí, ya volverá por él, seguro, pero deja el cántaro allí porque ahora ella es también una fuente de vida que salta para vida eterna, para comunicar vida a aquellos que no la tienen. Se convierte en una seguidora de Jesús. Jesús es la fuente de agua viva, pero tiene la capacidad de convertir en fuentecitas de agua viva a todos aquellos que la aceptan y le siguen y creen en él. Ojalá nosotros tengamos esta experiencia de sentir esa necesidad de compartir y comunicar el agua que el Señor nos ha dado para calmar esa sed que ya espiritual, que ya nunca más surgirá en nosotros, y que sí podamos también comunicar a otros esa necesidad de aceptar a Jesús como Salvador, el Mesías y la fuente del agua viva. Amén.